los alcances y la eficacia de los derechos humanos en México a raíz de esta implementación del 2001 de la reforma bajo un sistema interamericano de derechos humanos. En mi tesis planteo en mi objetivo general que se está quedando corto este tipo de elementos, es decir, México, un país de normas, un país de mucha maquinaria institucional, pero a la hora de aterrizar, a la hora de garantizar, de prevenir y de sancionar y de reparar la violación a los derechos humanos, no tenemos absolutamente nada. Me asombró mucho esta reforma del 2011, sobre todo en el artículo primero constitucional, cuando habla de que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de investigar, prevenir, sancionar y reparar a través de los principios universales de los derechos humanos. Mi tesis es cuál es el alcance y cuál es la eficacia, es decir, si realmente está impactando todo esto a través del sistema interamericano. El sistema interamericano, a través de su jurisprudencia, dice: tenemos 3 elementos primordiales para ver si tus derechos humanos están aterrizando en tu contexto actual y social. El primero de ellos es la maquinaria normativa, es decir, México es un país que a raíz del 2011, con el caso Rosendo Radilla, expedientes varios, viene toda una connotación de normativa jurídica. Tenemos muchas leyes, nuestras cámaras de diputados y senadores han aprobado infinidad de leyes. Ahora, el segundo rubro, dice la Corte Interamericana, tienes que tener una maquinaria institucional, es decir, esas leyes traducirlas a maquinaria institucionalidad. Hay muchas instituciones ya con connotación estrictamente o enfocada a los grupos vulnerables, comisión de víctimas, personas desaparecidas, hay atención a grupos en específico, fiscalías. Este tipo de maquinaria institucional que se va creando precisamente cómo aterrizar esa garantía de los derechos humanos de forma concreta a la implementación del quehacer cotidiano de la persona. ¿Qué tenemos en esta tesis? Es el fruto precisamente cómo llegar y cómo aterrizar esos derechos humanos de forma concreta y a través de unas garantías. Lo que planteo también en mi tesis es este contexto social, este contexto de violación de derechos humanos, porque lo vemos, todos los casos de la Corte Interamericana han tenido que ver con desapariciones forzadas, han tenido que ver con violaciones, han tenido que ver con represión y han tenido que ver sobre todo cómo ese Estado de Derecho ha sido omiso en prevenir y en sancionar y en reparar los derechos humanos. A partir de 2006 al 2022 que estamos, venimos viendo cómo esta maquinaria institucional va trabajando, pero no ha logrado permear. Nos hablan precisamente de estas desapariciones forzadas, de esta desaparición de activistas en los derechos humanos, de esta desaparición sobre todo a periodistas, a grupos feministas, a grupos vulnerables, a comunidades sociales y civiles que han manifestado su descontento con las autoridades, con el gobierno, con el Estado, con las policías municipales. Es decir, no hay esa garantía que permee en un sistema democrático como es el nuestro. ¿Qué propongo también en mi tesis? Que los derechos humanos no sea solamente un discurso, pero a la hora de tratar de implementar la normatividad interamericana no hemos dado resultados. Por eso es que mi tesis es un tema que abordo ese alcance y esa eficacia ante las instituciones, ante la maquinaria institucional que el mismo gobierno a través de sus aparatos ha creado y que nos ha dejado mucho que desear.